Hola, ¿qué tal amigos de Ascensión Multidimensional y Salud Radiante? Es un placer saludarles y en esta ocasión traerles un tema muy interesante y que tiene que ver pues con toda esta crisis mundial que estamos viviendo. Como sabrás, pues todos nos encontramos en cuarentena, ¿verdad? Y algo que quisiéramos todos es ser inmune a cualquier amenaza de cualquier patógeno, ¿verdad? Cualquier bacteria, virus que anduviera allá afuera. Así que en este momento les traigo este tema de cómo podemos obtener inmunidad. ¿Basándonos en qué? En prácticamente dos ramas de la historia de la inmunología. La más conocida es las vacunas y por otro lado vamos a mencionar la ciencia transfarmacéutica, de la que quizás conozcas poco, pero creo que es importante que todos sepamos. Ahora, muy pocas personas saben por qué a las vacunas se les llama vacunas y vamos a llegar a eso. Pero primero quiero platicarte de una situación que fue muy difícil para todo el mundo, que fue la lucha contra la viruela. La viruela, como sabes, es una enfermedad, o si no la conoces, es una enfermedad infecciosa causada por un virus que además de todo, de ser extremadamente contagiosa, era realmente bastante letal. Además de que las personas que lograban sobrevivir al virus quedaban desfiguradas por las marcas de las erupciones que causa esta enfermedad. Entonces, por mucho tiempo se estuvo tratando de luchar contra este virus. Uno de los primeros intentos del que se tiene registro es del siglo XI en la antigua China. Allí surgió un sistema llamado variolización. En este sistema de variolización se tomaban costras de las personas que ya habían estado enfermas y esas costras ya secas se pulverizaban y se inoculaban a través de las mucosas de la nariz de otra persona. ¿Esto para qué? Para que el virus entrara en esa otra persona, pero de una forma pues más controlada o en dosis más pequeñitas, el cuerpo lo fuera conociendo y entonces fuera generando su propia respuesta inmunológica. Esto, por supuesto, tenía muchos riesgos, porque si de repente el virus por allí que se había inoculado resultaba que se empezaba a multiplicar de más o la persona era inmunodeficiente, pues podría ser que la persona, en vez de recibir el beneficio de desarrollar la inmunidad, pues se enfermara e incluso pudiera morir. Este sistema también se empezó a utilizar de otras maneras, no solo a través de las mucosas nasales, sino también a través de cortes que se hacían en los brazos y allí se embarraba un poco de pus, en este caso de la viruela, para igual tratar de que el cuerpo conociera el virus en una forma pues más chiquita y desarrollara la inmunidad. Pero como les digo, había muchísimos riesgos. Este tipo de práctica fue introducida a Europa, específicamente en Gran Bretaña, en 1721, con todos los riesgos que pues conllevaba. Pero fue hasta 1796 cuando esto pasó al siguiente nivel, ¿verdad? ¿Esto con qué? Con la historia de Jenner. No sé si has escuchado que de hecho hay un laboratorio o laboratorios Jenners, ¿no? O hay asociaciones o fundaciones que se llaman Jenner. Bueno, esto porque se le considera el padre de la inmunología. ¿Por qué? Porque él, siendo un médico rural inglés, también estaba tratando de luchar contra la epidemia de la viruela, porque como les digo, era muy mortal y muy contagiosa. Y en una de esas escuchó a una granjera que decía: ay, a mí no me preocupa eso, porque yo nunca voy a coger la viruela mala, porque yo ya tuve la de las vacas. Y esto le llamó mucho la atención. ¿Cómo está eso? ¿Será cierto? Y efectivamente observaba que esta persona podía estar en contacto de infectados de viruela y no le pasaba nada. Entonces tuvo la idea de que posiblemente y efectivamente si alguien se lograba infectar de la viruela vacuna, pues podría desarrollar inmunidad a la viruela humana, porque los virus eran muy parecidos.
y esto lo hizo aprovechó un momento en el que una de sus trabajadoras tuvo un brote de viruela vacuna y de las pústulas que le habían salido, tomó un poco de la pus y se le inoculó a un niño de 8 años. Dicen que fue muy complicado y muy difícil para él, muy estresante y preocupante, porque no sabía si el niño iba a estar bien, si se iba a enfermar, si iba a sobrevivir o qué iba a pasar. Realmente no podía ni dormir. ¿Qué tal que si incluso desarrollaba una nueva cepa que fuera más resistente que las anteriores? Pero el niño pasó por unos 3 a 4 días de pequeñas molestias y después se recuperó y efectivamente desarrolló la inmunidad. Y de aquí es de donde viene el nombre de vacuna, porque en realidad se trataba de utilizar este virus que era primo, por decirlo así, de la viruela humana para desarrollar inmunidad. Es decir, estábamos agarrando el de las vacas, que no era tan mortal para nosotros, pero que sí nos ayudaba a desarrollar la inmunidad para después enfrentarnos al del virus humano. Entonces, esto fue realmente un gran paso en la parte de la inmunología y ayudó a erradicar la viruela. Para esto pasaron bastantes años, casi un siglo, antes de que se diera otro avance en la inmunología. Porque, como les digo, pues había que estar buscando estos virus primos, ¿no? Que no fueran directamente el virus humano, porque, como les digo, si agarramos el virus humano, como en el caso de la variolización, eso podía ser muy peligroso. Pero en 1885 se da otro gran paso, que es que Pasteur, que seguramente lo habrás escuchado por la pasteurización, que todo el mundo hemos escuchado, ¿no? La leche pasteurizada y todo eso. Bueno, pues él da un paso extra al administrar formas debilitadas del virus humano. Es decir, en lugar de buscar otra enfermedad similar, como en el caso del virus de las vacas, que no fuera tan agresivo, ocupaba los mismos virus humanos para atenuarlos, debilitarlos y entonces poder inocular a las personas y que éstas desarrolláramos la inmunidad, ¿no? Y aquí este sistema, como les digo, le llamó atenuación y fue como de donde más empezó a crecer el desarrollo de vacunas a través de este sistema de atenuación, es decir, te inyectaban el virus atenuado para que entonces tu cuerpo pudiera reaccionar, pero sin el peligro de que te infectaras realmente. Y de ahí empezaron a surgir vacunas importantes como en 1909 la de la tuberculosis, en 1935 la fiebre amarilla, en 1933 la influenza A y en 1949 la poliomielitis, el sarampión, parotiditis, rubiola e incluso hasta los años 70 la varicela en Japón. Y quiero marcar este auge, ¿verdad?, de las vacunas, porque precisamente en esta misma época es cuando surge la otra rama, que te digo, de la inmunología, que se llama la ciencia transfarmacéutica, de la cual ahorita vamos a hablar al respecto. Pero mientras vamos a terminar esta parte de las vacunas para que entendamos también qué es lo que está sucediendo hoy en día e incluso con las vacunas que se pueden desarrollar ante patógenos de hoy en día. Entonces, como les decía, hasta los años 70 incluso se empezaron a desarrollar vacunas contra la varicela, por ejemplo. Pero ahí empezaron a desarrollarse otras vacunas que se llaman inactivadas, donde se reducía la toxicidad. Y ahí surgieron otras versiones frente a la poliomielitis, la rabia, la encefalitis, la hepatitis D. Y entre los años 1970 y 1980 se empezaron a utilizar proteínas purificadas o polisacáridos capsulares. Este tipo de vacunas ya no te daban una versión completa del virus, sino que solo te aportaban una parte del microorganismo, la cual era suficiente para que tú activaras una defensa que
que te sirviera, ¿no?, para defenderte en el caso de que te enfrentaras al verdadero virus. Y así se desarrollaron otras vacunas como la antimeningocócica, la antineumocócica y la de la influenza tipo B. Entonces, fíjate cómo fueron como reduciéndose los peligros, ¿no? De que te daban el virus directo, a que no buscaban otra opción para darte un virus primo, luego no, pues que sí usamos pero te lo atenuamos, luego le fueron bajando la toxicidad, luego, bueno, ya no te damos el virus completo, sino te damos solo una parte, como una clave para que tu cuerpo desarrolle la inmunidad. Y de los avances más recientes tenemos dos, unas que se llaman vacunas conjugadas, que utilizan los polisacáridos que ya habíamos mencionado, más otras proteínas para mejorar la inmunogenicidad. Y posteriormente surgen las vacunas de ADN. Las vacunas de ADN utilizan ingeniería genética, por supuesto, y a través de ciertos mecanismos, ¿verdad?, que no vamos a abarcar aquí, pero diseñan una forma de inyectarnos ADN que codifica una proteína viral antigénica de interés, es decir, un compuesto que va a ayudar a que tu sistema inmune reaccione y genere defensas contra un virus, bacteria o patógeno en particular que sea de interés. Ahora, quiero mencionarte algunas cosas acerca de estas vacunas. Las vacunas conjugadas o recombinantes, que les mencioné hace poquito que son de las más recientes, tenían un problema, que hacían que hubiera una reacción del sistema inmunológico humoral, pero no eran tan eficaces con la celular. Y eso era un gran problema, pues sobre todo pues para hacerlas más efectivas. Y en cuanto a las vacunas de ADN, tienen una situación de que muy poco de ese material genético realmente llega a activarse, y esto te puedo hablar que solamente del 1 al 10% de ese material genético puede realmente ser útil en humanos, y eso dependiendo de la forma en la que se inocule. Muchas veces no es suficiente una inyección común, sino que tiene que usarse una pistola de inyección especial para poder inocular, y lo cual pues no es muy barato. Y además la respuesta inmune a veces es también bastante débil, es decir, no se alcanza a generar todas estas defensas que se quisieran, y muchas veces se tienen que ocupar estimuladores, por decirlo así, como interleuquinas, citocinas y otros componentes que hagan que se estimule el sistema inmunológico y reaccione como más a ese ADN que nos están inoculando. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Por una parte, estas nuevas vacunas podrían ser más seguras, podrían ser, pues sí, ¿no? O sea, eliminan ciertos riesgos que respecto a lo que veníamos, ¿no?, de entrar en contacto con el virus completo, pero por otra parte no alcanzan un nivel alto de efectividad. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con las investigaciones que hay acerca de la vacuna que se necesita en esta crisis mundial. La mayoría de los investigadores están trabajando o con vacunas conjugadas, recombinantes, o de ADN recombinantes, es decir, una combinación de las dos que parece ser que tiene un poco más de efectividad, pero fíjate, todo depende de que tú tengas altas y en buen estado tus defensas, porque si no, el efecto de la vacuna no va a ser suficiente. Como te digo, muchas veces necesita ponerse otras cosas para que el sistema reaccione pues mucho mejor. Pero la idea no es esa, no es dejar todo en manos de las vacunas, sino cuidarnos nuestra salud de distintas formas, de modo que también tu sistema inmunológico ponga esa otra parte, ¿no? Ok, podría existir toda esta tecnología, pero lo mejor es que tu propio cuerpo tenga lo óptimo para responder, y que incluso si haces uso de las vacunas o no,
tu sistema inmunológico tenga lo mejor de lo mejor. Y ahí es donde entra la ciencia transferencial, chicos. Recuerdan que yo les dije que recordaran muy bien la fecha de 1949, porque les decía que estas fechas de finales de 1800 a lo que fue la mitad de los 1900 era como el auge, gracias al proceso de atenuación, fue el auge de las vacunas. Pero gracias a ese auge también se dejaron de lado muchas otras investigaciones en inmunología que eran muy importantes, y una de ellas fue la ciencia transferencial. La ciencia transferencial estudia a las moléculas que transfieren conocimiento, memoria y sabiduría inmunitaria de una fuente a otra. ¿Esto qué quiere decir? Fíjate, si yo te digo, a ver, para que desarrolles la inmunidad, te voy a pasar el virus, te voy a infectar, para que de ahí entonces tu cuerpo reaccione y genere anticuerpos y todo eso. Pero ¿qué tal que si en vez de eso solamente te pasan la molécula que ya tiene la información de cómo vas a desarrollar todos estos antígenos y defensas? Eso sería maravilloso, ¿no? Pues eso fue lo que sucedió en 1949 y que se descubrió en ese año por el doctor Sherwood Lawrence, que estudiaba la tuberculosis. Y algo también tenía que ver con las vacas, porque también se dio cuenta de que las personas que ordeñaban pues no se enfermaban, y era porque se tomaban el calostro de las vacas. Y resulta que allí venían unas moléculas inmunitarias que fue las que descubrió después, tanto en el calostro como en los leucocitos humanos. Él estudiaba en la Universidad de Nueva York y descubrió esta parte que yo te digo, descubrió que la información inmunitaria podía ser pasada directamente de un donador a un receptor, es decir, de un sistema inmunitario que ya había desarrollado inmunidad, que era inteligente y eficiente, a un sistema inmunológico que necesitaba ayuda, y solamente se pasaba esa molécula de información sin necesidad de inocular el virus. Esto era realmente algo revolucionario. Y como vio que eran varios factores y moléculas que hacían la transferencia, pues le llamó pues factor de transferencia, porque dijo, bueno, es que son factores de transferencia. Ajá. Y bueno, estos factores o moléculas vio que transferían un vital mensaje para el sistema inmunitario. Y que no eran específicos y que eran muy distintos de los anticuerpos, porque no eran específicos más bien de una especie. Esto los hacía muy efectivos. Claro, esto de que no eran específicos de una especie se vino a descubrir hasta los años 80. Pero esta información fue muy interesante porque entonces podían utilizarse los sistemas inmunológicos de otros animales que tuvieran parecido con el humano, incluyendo las vacas y los pollos, de donde precisamente se habían sacado ya vacunas, para transferirnos a nosotros información de inmunidad. Pero, ¿qué pasó con esta ciencia y por qué se dejó tan olvidada? Bueno, pues porque estaba el auge de las vacunas, estaba también el auge de los antibióticos, y además la gente estaba más enfocada en tener una solución específica, así como de, a ver, me enfrento a tal cosa, como a la meningitis, bueno, quiero una solución específica para eso, o a la hepatitis, y quiero una solución específica para eso, que por la otra parte que va a responder a esa vacuna, que es nuestro sistema inmunológico. Entonces nadie quería como algo de amplio espectro, querían algo muy específico. Sin embargo, como les digo, tener bien la respuesta del sistema inmunológico y de amplio espectro es realmente la otra parte del rompecabezas. Y estas moléculas de factores de transferencia, la información que contienen, como les digo, pueden ser compartidos y se pueden transmitir de una especie a otra. Esto resultó en una solución, porque al inicio era como, bueno,
tengo que buscar un donante humano, a ver qué mamá me va a querer donar de su calostro o de sus leucocitos, otro humano, para que yo mejore. Eso es un gran problema, aunque sin embargo a la fecha hay investigadores que llegan a hacerlo, con el uso de donantes y todo este rollo. Pero con el descubrimiento de que se podía usar interespecies, pues se resolvió ese dilema, ¿verdad? Y entonces ya se puede utilizar, como les digo, el de animales en nosotros. Y estas moléculas nos ayudan en 3 aspectos. Primero, nos ayudan a reconocer las amenazas, es decir, ayudan a las células inmunitarias a identificar gérmenes invasores más rápidamente. Estos factores de transferencia contienen como un gran paquete de archivos, como si tuvieran las fotos de todos los gérmenes y cómo son, y el mapa de toda su información para que nuestro sistema inmunológico lo use. Entonces imagínate, es como que les llega un archivo clasificado y tu sistema inmunológico ya lo puede usar para reconocer amenazas. Ahora, aspecto número 2, para las respuestas, para responder. Ayudan a que esa respuesta de tu sistema inmunológico sea más acelerada, sea más rápida. Cuando identifica a un invasor, inmediatamente pueda responder de forma mucho más rápida. Y 3, le ayuda a recordar, a brindar apoyo para recordar la forma que cada germen tiene, cómo ha sido la respuesta del sistema inmune, y almacenarla de forma correcta para que la próxima vez que se llegara a presentar este germen o patógeno en tu cuerpo, pues tu cuerpo ya va a saber qué hacer, va a tener una memoria para salir de esto muy rápido. Y no solo esto, esta ciencia, aunque no fue digamos tan apoyada económicamente, ni tampoco con mucho reconocimiento científico, porque como les digo, todo se fue como por las otras ramas. Aún así, pues tuvo otros avances, como en el 2007, donde se identificó que no solo había factores de transferencia, sino nanofactores, es decir, moléculas todavía más pequeñas, como les digo, de nanométricas, que se identificó que eran las que tenían la intuición del sistema inmunológico, la inteligencia para modular la acción del sistema inmunológico, es decir, cuando tu sistema inmunológico se tenía que encender y cuando se tenía que apagar. Porque una de las respuestas del sistema inmunológico, por ejemplo, es la inflamación. Pero no sé si tú has oído acerca de las itis, ¿no? Colitis, rinitis, pancreatitis, todas las itis son referentes a la inflamación. Y de repente estos fenómenos de inflamación se vuelven crónicos y se vuelven más perjudiciales de lo que ayudan. Entonces, ahí es donde, si tu sistema inmunológico realmente tiene suficiente balance e inteligencia, puede decidir y regular eso, de si está encendido o si está apagado, porque ya está actuando de más, como en las itis. En caso de las itis, lo que debería de suceder es que el sistema inmunológico se modere para que no te dañe, ¿no? Y esto se logra a través de los nanofactores, y se desarrolló una tecnología también para poderlos extraer. Y no solo se encontró esto, sino que también se pudieron extraer de muchas otras fuentes, como no solo el calostro bovino, sino también la yema de huevo de los pollos. Y además, como estos extractos son péptidos de solo 44 aminoácidos, esto los hacía mucho más pequeños que un anticuerpo y mucho más seguros para su uso que el caso de las vacunas, ¿no? Claro, su función es diferente porque te va a dar información de amplio espectro de acción. Y obviamente, si tú estás buscando que haya inmunidad para cierta cosa en específico, no lo vas a encontrar a lo mejor en los factores de transferencia, pero sí que te puede dar todo un amplio espectro de información para que, como te digo, tu
cuerpo reconozca y reaccione más rápido y tenga mejor respuesta inmunológica. Incluso, como te digo, incluso si tú hicieras uso de las vacunas por tu libre albedrío, pues también tendrías una mejor reacción y desarrollo de inmunidad si estás echando uso de algo como los factores de transferencia. Y además de que los factores de transferencia, a partir del descubrimiento de los nanofactores en especial, aunque ya lo tenía anteriormente, pero vaya, en especial con los nanofactores, son algo que nos sirve como inmunocorrectores. Es decir, que inducen, moderan y normalizan la respuesta inmunitaria. Como te digo, que bueno, que cuando se tenga que moderar y cuando tenga que parar algo, pues pueda parar y no se haga algo crónico que como te digo, cause más mal, ¿no? Entonces, todos estos beneficios, más origen natural y carencia de contraindicaciones, los han hecho estar a la punta, en la vanguardia de lo que es la ciencia inmunológica. Y como les digo, no es que a lo mejor podamos sustituir una cosa con la otra, pero podríamos verlos como dos piezas clave del mismo rompecabezas, porque como les digo, gran parte de lo que se está desarrollando con las vacunas, tanto recombinantes como recombinantes con ADN, es que dependen de potenciar la respuesta de tu sistema inmunológico, dependen de ti, dependen de qué le estás dando a tu cuerpo, dependen de si estás usando ese tipo de tecnologías como la transferceutical, dependen de que no estés en mal estado con tu sistema inmunológico. Y algún dato muy interesante que les voy a decir por último es que en estas vacunas de tipo de ADN, en algunas se utilizan las interleuquinas y son súper costosas. En algunos casos hay tratamientos, por ejemplo, para algunos tipos de cáncer o hepatitis, donde el uso de estos tratamientos puede llegar a costar hasta $10,000 al mes. Con el uso de los factores de transferencia, de acuerdo a un estudio de la ciencia de medicina, es un instituto de ciencias médicas en Rusia, se encontró que el factor de transferencia patentado, porque ojo, no hay que buscar cosas genéricas y patitos porque normalmente no tienen la nanotecnología que deberían tener y lo único que te están dando es un montón de moléculas basura de alto peso molecular que no te van a servir para nada. Pero ojo con eso. Bueno, si estás usando realmente una fórmula de alta tecnología y patentada, resulta que esta puede ser más efectiva que la interleucina y muchísimo menos costoso que este otro tratamiento, ¿no? Entonces tenemos algo que está bastante al alcance, que no es tan caro realmente, que puede complementar lo que ya viene desarrollando la ciencia de inmunología con el otro eslabón, ¿verdad? La otra parte, como les digo, del rompecabezas. Entonces, desde este punto de vista, tanto el desarrollo de las vacunas que estén, claro, bien desarrolladas y todo, porque yo sé que hay mucha controversia al respecto, pero bueno, pensemos de la mejor manera, pensemos que fueran hechas de verdad con la mejor intención y con la mejor tecnología. Bueno, si estas nos pudieran servir en cierto punto, se podría complementar con la parte transferceutical. O bien, si eres como yo, ¿verdad? Que soy como que mi última opción, ¿verdad? Es el uso de fármacos o inyecciones o cosas de esas que claro que las he llegado a utilizar cuando es necesario, pero vaya, trato de que sea el último recurso. Pues bueno, trato de mantener mi sistema inmunológico con una alta respuesta y con un buen balance adecuado a través del uso de la ciencia transferceutical. Voy a dejar esto hasta aquí y voy a hacerte la invitación, como te digo, a que tú busques más información y si quieres escribirnos para saber cómo puedes tener acceso a esta ciencia transferceutical,
que esperemos en tu país le esté disponible, depende de dónde nos estés escuchando. Nosotros ya te podríamos indicar, te podemos decir cómo puedes acceder a esta tecnología y cómo puedes obtener los beneficios. En estos tiempos, realmente creo que es una pieza muy valiosa y de la que muy poco se habla. Así que, pues, sintámonos afortunados de conocer toda esta información, valorémosla, valoremos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque recuerda que tú vales y tú mereces. Nos vemos en el próximo video. Jaula.